La evaluación es un proceso didáctico que lo que pretende es mediar tanto entre la enseñanza y el aprendizaje. Podríamos pensar que ella está ubicada en la mitad, ¿sí? ¿Y qué es lo que media ella? Viendo cuáles son las estrategias didácticas que usa el docente y cuáles son probablemente las estrategias que usa el estudiante para aprender. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros tener presente como docentes o como futuros docentes cuando usamos la evaluación para mediar entre la enseñanza y el aprendizaje? Lo principal que nosotros debemos tener presente, como dice Manuel Santos Guerra, es que nosotros debemos usar la evaluación para comprender y para mejorar. Para comprender que la forma como nuestros estudiantes están aprendiendo. No podemos pensar que el buen docente es aquel docente que deja más de la mitad de los estudiantes de un semestre o más de la mitad de los estudiantes en un aula de clase de básica o de media, ¿sí? El buen docente tampoco es el que le regala las notas al estudiante. El buen docente es el que despierta el deseo de aprender en los estudiantes, el que usa la evaluación para ver en dónde están las fallas dentro del proceso de aprendizaje. Desde mi formación académica yo concibo la evaluación como la manera a través de la cual una vez que se da por iniciado un curso, el profesor y el estudiante o el profesor y los estudiantes empiezan a verificar el cumplimiento de los logros y de los propósitos de formación que se trazaron desde el primer día con la presentación del programa. La evaluación es un proceso permanente, continuo, que propende por garantizar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? con el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. En el caso de la educación física, la evaluación no debe limitarse solamente a unos momentos, ¿sí? En el caso curricular, a momentos, por decir algo, en los cortes o en los periodos académicos en los colegios, en donde solamente más o menos hay 3 momentos de evaluación, sino que, por el contrario, debe ser muy permanente para que funcione como un seguimiento a ese mismo proceso. Es un proceso en el cual los estudiantes y las personas aprendemos de acuerdo a la continuidad que se lleva a cabo y además de un sentido valorativo que requiere de una continuidad para poder empezar a observar de qué manera se ha aprendido y se ha avanzado a nivel académico. Bueno, con respecto a la evaluación, es algo verdaderamente complejo, ¿sí? La evaluación es básicamente valorar, ¿sí?, de manera justa algún proceso educativo. Es compleja en la medida en que se puede convertir en un dilema verdaderamente moral. El tema de la evaluación es el que quizás los educadores más le temen, porque se entra a considerarse si uno que evalúa, si los conocimientos, si los aprendizajes reales, empieza uno a pensar también, o si el maestro debe también evaluarse como maestro dentro del aula, no simplemente porque dé un número de horas o haga un proyecto, no, sino también como su capacidad de ser maestro dentro del aula, ¿bien? En ese sentido, para mí la evaluación viene a ser, pensando en eso, viene a ser todo lo que abarca el proceso educativo. Es decir, uno evalúa tanto aprendizajes, evalúa tanto el currículo, que es aquello que el estudiante está aprendiendo, pero también evalúa al maestro, que es el que enseña, para evaluar sus prácticas, si son pertinentes a sus aprendizajes, si son adecuados al tipo de población que tiene. ¿Sí? Pero nosotros estamos en un sistema educativo que solamente evalúa el aprendizaje del estudiante, ¿bien? Y un aprendizaje como una adquisición de conocimientos. Precisamente preguntarse cuál es el fin de la evaluación ya constituye un problema moral, ¿sí?, muy relativo. A mi juicio, el fin de la evaluación es dos cosas. Una, tratar de apreciar de manera justa cuál es el aprendizaje, si se ha llevado a cabo. Y dos, si mi labor como docente, en términos de enseñanza, ha sido el adecuado, ha sido efectivo. Entonces la evaluación me permite valorar todo el proceso, tanto el del estudiante como el del docente. Sencillamente mirar cuáles han sido las fortalezas
de las propuestas que hemos hecho nosotros como docentes en lo que tiene que ver con la educación, y al mismo tiempo determinar cuál ha sido como la receptividad de parte de los muchachos frente a las propuestas. Con el fin de determinar si la educación realmente está teniendo un impacto, si los procesos educativos realmente están transformando la vida del sujeto que se tiene allí, de ese estudiante que se tiene allí, pero también si se está teniendo un impacto sobre la sociedad y sobre las transformaciones sociales. Como decía Freire, ¿cierto? Freire decía que la educación permite transformar los sujetos que van a transformar la sociedad. Entonces nosotros deberíamos hacer una evaluación que determine si sí estamos generando esas transformaciones en los sujetos que van a ir a transformar la sociedad. Es decir, si se está teniendo realmente un impacto, y no solamente si se están adquiriendo los conocimientos, sino realmente si se está alcanzando un más allá en la formación del sujeto. La evaluación es la manera de verificar el cumplimiento de los objetivos de los estudiantes, de los profesores y del curso. Propender finalmente por garantizar un aprendizaje significativo. O sea, no se evalúa al estudiante, sino se evalúan los procesos. Y básicamente, pues la evaluación lo que busca no es que el estudiante apruebe una materia, sino lo que busca es que aprenda, comprenda lo que yo estoy intentando impartirle. La evaluación debería ser un proceso a través del cual el estudiante adquiriera, a partir de su formación, la posibilidad de determinar si adquirió los aprendizajes que eran necesarios para cumplir con los objetivos formulados en el proceso de formación, verbi gracia del curso, y autónomamente decir si es capaz de aprobar el curso o no. Es decir, la responsabilidad no debería ser de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No una responsabilidad que es heterónoma, sino autónoma totalmente. En ese sentido, habría que darse la posibilidad de que el estudiante madurara, ¿cierto? Y llegara a tomar ese tipo de decisiones, de ser consciente de determinar si efectivamente logró los propósitos y cumplió con los objetivos, para lo cual entonces él mismo sería capaz de decir aprobé o no aprobé. Desde mi experiencia como educador, concibo la evaluación de varias maneras. La primera es en términos metaevaluativos, es decir, cuando yo evalúo al mismo tiempo de qué manera evalúo, ¿sí? Segundo, no evalúo solamente en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Tercero, no solamente evalúo los resultados, sino también evalúo el proceso. ¿Sí? Es importantísimo evaluar el proceso. Antes, durante y después es necesario. Dentro de la evaluación, de la manera en cómo responde el estudiante, eso me da luces para saber si yo estoy haciendo bien mi trabajo. Es decir, evaluando al estudiante también me evalúo a sí mismo. Debería contextualizarse dentro de un marco, de un modelo constructivista, diría yo, en donde se rompa ese tradicionalismo de que solamente permite que el docente genere estrategias evaluativas independientemente del pensamiento y de las posibilidades de actuar de los estudiantes. Es decir, que la evaluación debería ser un proceso en donde todos estén apuntando hacia qué estrategias de alguna manera los pueden llegar a medir para mirar no solamente el rendimiento de los estudiantes, sino también el rendimiento en cuanto a los aspectos didácticos del docente y el proceso colectivo, el proceso constructivista, finalmente del brazo a torcer y termine siendo obligado por aplicar mecanismos más que de evaluación, mecanismos como de control, ¿sí? O sea que en este momento la evaluación está siendo utilizada más como un mecanismo de control y de poder que un mecanismo para determinar cómo están evolucionando los procesos de aprendizaje, los procesos de generación de conocimiento. Bueno, teniendo en cuenta que la evaluación tiene un sinónimo que es mejorar, asimismo en los contextos escolares actualmente se debe dar más posibilidades del aprendizaje a los jóvenes, a los
educandos, para que así continuamente ellos vayan procesando el aprendizaje, digamos, de los conocimientos y busquen un saber específico, o pueda considerarse como que ya adquieren un saber, y de esa manera empezar nosotros a ver cómo se trabaja una evaluación en proceso, cómo cada uno de los días, cada uno de los momentos en los cuales nos encontramos con ellos, se pretende dar posibilidades de enseñanza y de aprendizaje para ver cuánto mejora este estudiante en su aprender, porque si lo hacemos de una manera contraria, que no damos las oportunidades en que él, digamos, en la clase de educación física, por ejemplo, tenga la oportunidad de vivenciar, de experimentar varios movimientos o la motricidad como tal en varios momentos, entonces así mismo él solamente va a hacer o va a ejecutar movimientos que realiza normalmente, pero si damos esas posibilidades de que trabaje continuamente esa vivencia, esa experiencia hasta que busque un patrón maduro, así mismo se va a dar la posibilidad de que él aprenda, y así mismo vamos a tener en cuenta, digamos, la parte actitudinal, la parte praxeológica, que es ese contenido ya más de la praxis, para que el niño tenga un aprendizaje continuo. Creo que la evaluación debe orientarse, lo que uno podría hacer de una manera holística, o lo que uno llama una evaluación integral, y lo pongo entre comillas porque el concepto de integralidad abarca mucho más. Considero que la evaluación debe, en principio, como siempre se ha hecho, evaluar el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Porque es donde más se evidencia si la educación está planteando, pero no quedarse ahí, porque cuando nos quedamos ahí simplemente hacemos una evaluación técnica para una nota. Pero si vamos más allá, entonces evaluar, como les decía ahorita, se debe evaluar también, además de ese aprendizaje, se debe evaluar si las estrategias que el profesor está utilizando son las adecuadas para esos aprendizajes que está enseñando. Y se debe evaluar si, de acuerdo al contexto en el cual viven los estudiantes, de acuerdo a sus necesidades, si realmente el currículo o los temas que se les está enseñando si realmente aplican a esas necesidades. En términos idealistas, considero que la evaluación pues no debería ni siquiera existir como mecanismo cuantitativo, como quién sabe más, quién sabe menos, ¿sí? Y de esa manera podríamos decir que el estudiante podría llegar a aprender mucho más en la medida de que haya más interés por parte de él. Aunque si aterrizamos en el contexto actual, vemos que muchos estudiantes están tan contagiados de ese sistema educativo tradicionalista, que hacen que cualquier profesor que tenga el propósito de adoptar un modelo constructivista, finalmente dé el brazo a torcer y termine siendo obligado por aplicar mecanismos más que de evaluación, mecanismos como de control, ¿sí? O sea que en este momento la evaluación está siendo utilizada más como un mecanismo de control y de poder que un mecanismo para determinar cómo están evolucionando los procesos de aprendizaje, los procesos de generación de conocimiento. ¿Qué tendríamos que ver nosotros ahora? Lo principal y lo más difícil para un docente es cómo lleva el discurso pedagógico al aula de clase. O sea, cómo da ese salto que hay entre la teoría y la práctica. Podríamos entonces nosotros pensar, como dice Yusara Hoffman, en la práctica, que en la evaluación nosotros debemos dar un paso hacia adelante y caminar 2 pasos hacia atrás. ¿Por qué 2 pasos hacia atrás? Porque lo importante no es avanzar en contenidos, lo importante es observar qué están aprendiendo los estudiantes y cómo eso que ellos están aprendiendo está teniendo significado en la vida práctica de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo miro la evaluación es para ver si probablemente en un salón en el que yo estoy, que de 30 estudiantes van perdiendo más de la mitad de los estudiantes, es porque la estrategia didáctica en la cual de forma didáctica yo estoy tratando de entablar una conversación con mis estudiantes está rompiendo la comunicación. ¿Por qué se rompe la comunicación? Porque hay 15 estudiantes que no están entendiendo lo que yo les estoy diciendo.
Entonces, tendría que reevaluar cuáles son las estrategias didácticas que yo estoy usando al interior del aula de clase. O si las estrategias didácticas que yo estoy usando no están funcionando, ¿qué debo hacer yo en ese momento? Entonces, ahí es donde yo tengo que ver que si pasan otros 10 estudiantes, de 30 que tenía ahora van pasando 25 y se me van quedando 5, yo tengo que evaluar. Si no son mis estrategias de aprendizaje, mis estrategias de enseñanza, diré, son entonces las estrategias de aprendizaje que están implementando mis estudiantes para estudiar. Entonces tendría que reevaluar en dónde es que se está rompiendo la comunicación entre los estudiantes y el docente. Entonces, por eso yo debo estar un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Estoy usando la evaluación no como un medio burocrático o como una evaluación de tipo sumativo, sino la estoy utilizando como una evaluación que mide procesos y que en el proceso yo como docente tengo que intervenir. Intervengo con el objetivo de contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de mis estudiantes, no con el fin de creer que yo soy el poseedor del conocimiento y como yo soy el que sé, entonces tengo derecho a decidir quién pasa o quién se queda. Uso la evaluación para clasificar individuos entre individuos buenos e individuos malos. No, individuos malos no hay. Hay es docentes malos que no median sus estrategias para que los estudiantes logren aprender. No quiero decir con esto que no existan estudiantes que no tengan un compromiso con el aprendizaje, pero esto tampoco quiere decir que yo no tenga como docente que esforzarme para que los estudiantes quieran aprender, porque el objetivo de la educación es que los estudiantes aprendan a aprender, o sea que el aprendizaje sea autónomo,